Hola, muy buenas tardes. Por favor, encienda su cámara. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos como tema principal en sí lo que fue el choque cultural en la conquista de América. Esta imagen que usted observa aquí, o lo que representa en sí lo que es el tema del choque cultural en lo que es la conquista de América, esta consiste en poder describir a una persona mediante su cultura para poder vivir de una manera diferente mediante las diversas culturas que tiene cada persona. Dentro de ella también tenemos lo que son en sí la organización de las diversas culturas andinas que existen en sí. Dentro de esta tenemos principales vitales en sí de lo que es la organización, su reciprocidad y redistribución en general, lo que caracteriza a esta cultura andina en sí, que es una en sí, es la representa por medio de gobernaciones en general de una manera teocrática, es decir, que con las diferentes culturas que tienen las culturas andinas, en sí los gobiernos ocupaban lo que es un rol central en lo que representa a poder organizar la vida comunitaria en general, representando a la diversidad cultural en ese momento, en ese entonces, a medida que pasa el tiempo. También dentro de estas organizaciones culturales tenemos lo que son las mingas, lo que es el trabajo colectivo en sí, cómo se representaba lo que es esta minga, lo que significa minga en quichua, significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Esto es lo que en sí es representativo de minga para las culturas andinas. Si ellos realizaban una minga, es en trabajo en colectivo que realizaban ellos un trabajo grupal para poder realizar la diversidad de mingas que existían en ese momento. También es una tradición cultural de estas culturas andinas, donde estas culturas también precolombinas, sudamericanas en sí, consiste en lo que es la colaboración de diversas construcciones o obras públicas en general. También ellos tenían esta frase, hoy por ti, mañana por mí, que en base a la actualidad también se usa esa frase que dice hoy por ti, mañana por mí. ¿Se ha escuchado esa frase, Briana? Briana, ¿me escucha? Sí, ahí la estoy escuchando. Es que mi internet se apagó. Disculpe. Ya. ¿Se ha escuchado la frase que dice hoy por ti, mañana por mí? Sí, Miss. Ya. Esta frase, esta cultura también la utilizaba, era una forma de intercambio de lo que es laboral entre familias. Es decir, ellos elaboraban diversos procesos, diversas culturas, entre ellas estaba la elaboración de casas, también elaboraciones de terrenos donde cultivaban diversos productos, en la cual ellos utilizaban para ellos la frase hoy por ti, hoy por mí, era una colaboración laboral entre familias en general. Es decir, que mediante este trabajo, ellos también servían comidas, alimentaciones para los colaboradores que realizaban diversas ayudas en ese momento. Como observa en pantalla, vemos una imagen en sí referente a la colaboración en base a lo que es la comunidad en diversos valores, representando a lo que son incas generalmente en esta imagen. Luego tenemos lo que son los controles verticales de pisos ecológicos. ¿Qué se refiere a esto? Este control vertical se refiere a lo que es un máximo de pisos ecológicos en sí, basado en lo que es la economía refiriéndose a la sociedad andina. Mucho de estas economías, de estas sociedades, se lo representa o se lo sostiene por muchas economías o mucha ganancia, mucho estudio. Mediante esto también hubo el estudio, lo que cada día en que sí, los espacios nucleares producidos por los alimentos, lo que son básicos, y estos alimentos básicos eran en sí realmente necesitados por medio de esta cultura. Es decir, que ellos necesitaban diversos alimentos para poder subsistir día a día en general.
También luego apareció lo que son los diversos recursos. Estos sí se aprovechaban, estos recursos se aprovechaban para poder tener diversidad en lo que es el piso ecológico que ellos llamaban en sí en general. Este es una imagen, una gráfica refiriéndose a lo que son los pisos ecológicos. Por favor, Briana, lea lo que son los pisos ecológicos para ellos. Océano Pacífico, costa desértica, peces y guano, valles templados, maíz y algodón, la sierra, papa y quino, altiplano, llamas y alpaca, región selvática, coca y yuca. Ya. Este era el piso ecológico a lo que ellos llamaban en sí representando sus zonas multiétnicas en general, representando en sí por las costas desérticas, lo que son los peces y los guanos, luego lo que son valles templados, representado por lo que es el maíz y el algodón, en la sierra se especificaba en sí lo que es la papa y la quinoa, luego lo que es en el altiplano, representada por lo que son las llamas y las alpacas, luego en la región selvática, lo que son la coca y la yuca, representativo a la productividad de ellos. Luego de esto vino lo que es la distribución espacial de las poblaciones. Lea, por favor, Briana. Distribución espacial de las poblaciones, Ayllu. El núcleo de la estructura social y territorial del Imperio Inca era el Ayllu, clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada Ayllu aportaba 10 hombres para la mica. Un anciano lideraba la comunión. Varios Ayllus conformaban una saya o sector. Varias sayas componían un guamaní y varios guamanís conformaban un suyo o región, gobernado por el Suyuyu. El imperio inca estaba conformado por 4 suyos. De ahí que en quichua se le denomina Tahuantinsuyo. Los 4 suyo conforman el Consejo Imperial junto al Inca. Gracias, Brianna. En lo que respecta a lo que es la distribución espacial de las poblaciones en sí, estaba en sí conformada por medio de una estructura social en sí, lo que está basado en trabajar en un solo territorio, pero en ese territorio elaboraban sí lo que son directamente lo que es la familia, el conjunto de familia que en ese momento estaba conformada entre sí. Entre estos recursos, entre este territorio, cada territorio en sí tenía una persona que lideraba. Dentro de esta persona, dentro de esta familia que lideraba en sí, era un anciano al que en sí era el mayor en sí de lo que es la familia que estaba conformando y la que trabajaba en ese territorio. Luego de eso vino los que son los 4 Soyuyu que usted leyó, que estaban conformando lo que es el Consejo Imperial junto a la Inca. Dentro de ellos tenemos a lo que son la distribución de la tierra, que se basa en lo que es las personas comunes que en sí se consagraban en lo que es en el trabajo y poder obedecer lo que es la ley en sí. Ellos también practicaban lo que es y recibían lo que es la protección y la asistencia del Estado en general. Como observa en pantalla, tenemos lo que es un territorio trabajando en sí por un conjunto de familia, por un conjunto familiar. En los Ayllus trabajaban clanes de familias en sí. Estos territorios eran trabajados por familia en sí, por un conjunto de familias, o sea, una sola familia conformaba y estaba encabezado por una sola persona. Luego ve en pantalla lo que en sí representa a lo que son las maracas moray, que son las terrazas agrícolas, como ellos tenían
su producción en sí, cómo ellos elaboraban en sí lo que son diversos procesos que ellos para poder trabajar, ellos elaboraban diversos procesos y tener en sí lo que es la vida social en general. Luego también vino lo que es la ingeniería, pero antes de eso podemos observar que el Tahuantinsuyo también se divide en diversas partes, lo que son el sol, el estado y el pueblo. Dentro de ellos tenemos lo que son las tierras del sol, que estaban reservadas para poder producir lo que son diversos alimentos en sí. En sí, lo que ellos representaban, lo que la tierra del sol representaba, es poder ofren diversas ofrendas a los dioses para poder tener un sustento y poder tener diversos alimentos. Ahora, en lo que respecta a las tierras del Inca o del Estado, estas proporcionaban lo que son los alimentos al Inca, es decir, a su familia, la nobleza, a los funcionarios y a los sirvientes en general. Luego, también tenemos lo que es la tierra de los pueblos, que estos eran mayores a las intenciones. También permitían anualmente que reportaran a las tierras entre los que son los hombres y las mujeres aptos para poder trabajar la agricultura. Ellos seleccionaban los que son diversos hombres y diversas mujeres para poder trabajar la tierra. En sí, cada varón en sí casado recibía lo que es un tropo, que esto es mediante lo que calculaba en sí lo que son los pasos humanos equivalentes a los que son 0,27 hectáreas. Cada persona le daban 0,27 hectáreas para poder trabajarla y poder producir en sí. Tenemos también lo que es la ingeniería, por favor, lea, Briana. La diversidad cultural, geográfica y natural del Tahuantinsuyo hizo que los habitantes andinos desarrollaran diversas tecnologías para adaptarse al medio ambiente, haciendo así del Imperio Inca la cultura más avanzada de la Sudamérica precolombina. La más importante muestra de este desarrollo se encuentra en la capital del Imperio Inca, Cusco, en el actual Perú, y en su ciudad Machu Picchu, prácticamente esculpida en una montaña, donde todos los elementos arquitectónicos y de ingeniería civil de una ciudad fueron empleados en armonía con la naturaleza. Gracias, Briana. En lo que representa lo que es ingeniería en sí de esta cultura, representa lo que es la diversidad cultural geográfica que en sí tenía naturalmente lo que son las Tahuantinsuyo. En sí, los habitantes que habitaban en ese momento, estos habitantes andinos, desarrollaban diversas tecnologías para poder adaptarse a lo que es el medio ambiente, al medio ambiente que les rodeaba en ese momento. Dentro de esto también tenemos lo que es el desarrollo que se encontraba en lo que es en la capital del Imperio Inca en sí. Como observa en pantalla, aquí tenemos diversos monumentos que representaban a diversas culturas en sí. Aquí está el monumento de lo que es el Machu Picchu, que está en lo que es el representativo del Perú en general. Esta es la imagen referente a lo que es el Machu Picchu en sí. También tenemos lo que son sus puentes, cómo elaboraban ellos sus puentes colgantes, sus puentes elaboraban de piedras, elaboraban también puentes flotantes en sí. Lea, por favor, Diana. Los incas construyeron 5 modelos de puentes. El primero, colgantes. Eran elaborados con fibras vegetales trenzadas. Siempre construían dos y estaban en uso uno mientras al otro le hacían mantenimiento. El segundo es de troncos. Apoyaban troncos sobre rocas o torres levantadas intencionalmente donde el río era menos ancho. Luego atravesaban palos amarrados con cabuya y encima colocaban ramas y de piedras, como los de roca de troncos, pero reemplazando las vigas de madera por losas petreas.
pétreas, el oroya. Amarraban un cable de un margen del río al otro, por el que deslizaban una canasta con una persona y cosas adentro. Puentes flotantes. Confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima le colocaban una capa de tierra. Gracias, Briana. Dentro de estos 5 modelos de puentes que construían en sí, estaban lo que son los puentes colgantes, elaborados con fibras vegetales trenzadas. Estaban los troncos, que estos se apoyaban en sí, en lo que son los troncos sobre rocas. Estos troncos lo apoyaban en sí sobre las rocas. Luego tenemos lo que son de piedra, que esto era elaborado sí por medio de troncos que reemplazaban por medio de viga de madera. Para lo cual también tenemos a lo que es uno de estos puentes, tenemos a lo que es el Aroya, que amarraba en un cable mediante un margen del río, de un río hacia el otro. Luego también tenemos lo que es el puente flotante, que estas confeccionaban en sí balsas con diversos materiales flotantes para poder colocar una capa de tierra. Como puede observar, aquí tenemos los puentes ya mencionados antes. Aquí tenemos el puente colgante, el puente de piedra como ellos elaboraban, puentes con estructura de madera. También tenemos lo que es el puente flotante en sí. Como ellos elaboraban los que son los diversos tipos de puentes en ese momento. Esto, lo que observa en pantalla son los puentes que ellos realizaban en sí. También tenemos ahora los caminos, como ellos elaboraban los caminos en sí. En sí varían en sí, estos caminos varían por los metros o por su anchura o por sus miles de kilómetros que pueden tener estos caminos en general. Dentro de estos caminos tenemos las diversas zonas en sí donde se sitúan estos caminos, las diversas zonas que en sí se podrían construir más base de piedra, tanto que en sí debemos de prepararlo lo que es en barro para poder formar un terraplén y poder en sí elaborar un camino que tenga diversos metros de ancho y diversos miles también de kilómetros de longitud en general. En lo que basa, en lo que respecta a lo que es el camino del Inca, por favor, lea, Briana. ¿Cuál, mis? El camino del Inca. Ah, ya. El Capañán es la red de caminos de 30.000 kilómetros que construyeron los incas con fines comerciales, de transporte y defensa. Los yanquis, correos humanos, eran los mensajeros personales del Inca, que utilizaban un sistema de postas. Se transmitían los mensajes de forma oral, relevándose cada 20 kilómetros. El kepi, bolso donde llevaban objetos y encomiendas. El unku, túnica de lana o algodón. Y quipus, conjunto de cuerdas donde traían la información. Como puedo observar, el medio de transporte o el medio de comunicación en ese momento entre ellos era elaborar los diversos caminos para ellos poder comunicarse entre sí. ¿Qué hacían? Colocaban a personas, como usted lo mencionó, cada 20 kilómetros colocaban a personas para, mediante ese camino, mediante esa comunicación que había entre personas, llevaban el comunicado hacia la persona o hacia el pueblo donde querían llegar entre sí, utilizando diversos accesorios que tenemos el kepi, tenemos el unku y también tenemos el kipus, como ellos utilizaban diversos objetos para poder realizar para poder ir hacia el destino donde ellos tenían que llegar, hacia la otra persona, para darle la información, y esa persona tenía que ir a sí mismo, darle la información a la otra persona. También tenemos los canales de riego, como ellos elaboraban sus canales de riego. Mediante estos canales de riego era una gestión de agua, sí, que eran fundamentadas por el desarrollo de las diferentes ciudades o las diferentes agriculturas que tenían entre ellos, que también se presentaba por medio de la economía inca,
por lo cual ellos desarrollaron diversas obras en general mediante estos canales de riego, lo que son las represas, lo que son los acueductos, lo que son la canalización de los ríos. Por favor, lea, Briana, lo que son represas. Represas. Las construían de mediana capacidad para almacenar agua de lluvia. Estas nunca se ubicaban en los cauces de los ríos. Siga. Acueductos. Acueductos. Desde los manantiales se construían canales de piedra, esculpida por tramos subterráneos y descubiertos que llevaban el agua hasta fuentes de piedra, labradas en los centros poblados. De ahí era distribuida a los sectores residenciales y terrazas agrícolas. Sistemas similares se utilizaban para eliminar las aguas residuales procedentes de los principales asentamientos incas. Canalización de los ríos. Con el fin de impedir inundaciones, sobre todo en las tierras bajas, los incas construyeron terraplenes de piedra para canalizar los ríos. Un ejemplo de esta técnica aún se puede ver en el valle de Urubamba, entre Pisat y Ollantaytambo. Gracias, Briana. ¿Usted cree que hoy en la actualidad se representan estos canales de estos canales de riego, lo que son las represas, los acueductos, las canalizaciones de río? Sí, yo digo que sí, Miss. Ya, muy bien. En las represas, ¿para qué las podemos o para qué nos funcionaría lo que son las represas en la actualidad? Digamos, para recoger la lluvia, el agua de la lluvia. Y podemos Ya, y utilizarla para poder, lavar la ropa. ya. Estas represas en sí tendrían que estar llenas de agua para generar. Si recuerda cuando nos quitaban la energía, ¿por qué? Por el agua. Ya, muy bien. Estas represas tienen que estar llenas para poder generar energía en sí. Ahora, tenemos el sistema hidrológico incaico, cómo representaba lo que es este sistema en lo que son los incas en general. Tenemos como primer parte lo que son las partes altas de las cuencas. Tenemos representado aquí en la imagen, como puedo observar, si puedo observar la imagen. Ya, ahí le dice un poquito más grande. Tenemos ahora aquí el sistema de Amunas, cómo era representativo eso en esa historia, en esa época. Tenemos también lo que son las represas afroandinas, tenemos los asentamientos en partes altas, aquí puede observar. Tenemos los observatorios solar, como eran representativos, el sistema de andenes, como era, las riberas de los ríos forestadas. También tenemos lo que son los buquiales en sí. Cómo se representaba cada uno de estos sistemas hidrológicos incaico en sí, los que son las cochas, los que son los acueductos, cómo estaba conformada, y los que son los guaru en sí, cómo estaban identificados cada uno de ellos. Estos son los diferentes sistemas hidrológicos incaicos que existían en ese momento. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Este ha sido el tema de hoy. ¿Qué le pareció? ¿Qué nomás conoció el día de hoy? No, Miss, no tengo ninguna pregunta. Que los incas tenían una tecnología avanzada. Los La puentes, como tecnología creaban. avanzada. ¿Ya? eh, Cómo creaban los puentes, cómo se distribuían para ayudar. En sí, ellos Entonces, desarrollaron en sí esta nueva tecnología, lo que es para adaptarse a los que son
cómo ellos desarrollaban su cultura en general. Ellos desarrollaron esta nueva tecnología para adaptarse al medio ambiente, al medio que se venía en ya en lo que a medida que pasa la historia, ellos iban actualizando lo que son sus culturas, sus tecnologías, sus costumbres, iban actualizando mediante ellos, iban pasando su historia. Ahora, cómo ellos elaboraban sus diversos monumentos, sus diversos edificios. Ellos elaboraban en sí, el día de ayer yo di esa clase con respecto a cómo elaboraban ellos cada uno de sus estructuras, de sus arquitecturas. Uno utilizaba piedra, otro utilizaba diversos modelos, tanto como los incas como los mayas y los aztecas. Utilizaban diversos productos, diversos materiales para poder elaborar su arquitectura en sí. ¿Sí vio la clase del día de ayer? Sí, más o menos. Ya, en la clase de ayer fue que di cómo ellos utilizaban en sí los materiales en sí que ellos utilizaban para poder elaborar los diversos edificios o los diversos monumentos que ellos querían elaborar en ese momento. Unos en sí utilizaban piedras, otros utilizaban piedras, pero con más toneladas para poder elaborar diversos modelos en general. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿Qué le pareció el tema de hoy? muy interesante, Miss. ¿Qué aprendió el día de hoy? Sobre cómo creaban los puentes y cómo desarrollaron una nueva tecnología. Ya, en referente a lo que es la minga, ¿qué se refería o qué significaba lo que es la minga? Eh, en Quichua, trabajo colectivo. Ya, muy bien. Ellos representaban esta palabra minga, pero en sí lo que ellos querían en sí fomentar o desarrollar es el trabajo colectivo en general. Este trabajo colectivo se identificaba por medio de cuáles eran las personas que trabajaban Fam- La familia. colectivamente. La familia. La familia, muy bien. Dentro de este trabajo colectivo en sí, se representaba por medio de familias. Estas familias trabajaban en conjunto cada que querían elaborar algún producto o algún, alguna elaboración de una casa o otra producción que quieran realizar. Ellos trabajaban en conjunto, ellos trabajaban en familia, no buscaban de una persona desconocida, sino que trabajaban en conjunto. ¿Y cuál era la frase que ellos utilizaban en sí? Hoy por ti, mañana por mí. Muy bien, esa frase ellos utilizaban ¿para qué? Para intercambiar lo que son los labores familiares en sí. Si el uno hacía, por ejemplo, vemos en imagen, si el uno clavaba, el otro le ayudaba a sostener, el otro le pasaba el clavo, el otro le tenía la escalera, o así sucesivamente, como vemos en la otra imagen, esta persona está lo que es ayudando o procesando lo que es la tierra para elaborar cualquier producto que ellos elaboraban en ese entonces. Es decir, que estas personas en sí trabajaban conjuntamente, es decir, que cada familia trabajaba conjuntamente para poder elaborar diversos productos o diversas comunidades o diversos, ¿cómo le puedo decir la palabra? Después, a ver. Bueno, ya, si pueden elaborar sus casas, pueden elaborar puentes, pueden elaborar un producto, fabricarlo para ellos comerlo, para ellos ingerirlo, que ellos los elaboran entre sí, entre familias. Esto es lo que en sí representa lo que es una organización de las culturas andinas, representativo tanto como ellos elaboraban diversos productos, tanto también como ellos en sí controlaban lo que es lo ecológico, como en sus alrededores, en sus días, en sus zonas multiétnicas, en sí desarrollaban otros cultivos como el algodón, como el ají, como el coca,
ellos desarrollaban diversas culturas, diversos cultivos para poder ingerirlos entre sí. Luego hubo lo que es la distribución espacial de las poblaciones, donde esto se conformó por medio de los Ayllu, donde es una estructura social que entre sí, que estas familias conformadas por una familia trabajaban en un solo territorio, pero en sí una sola persona, es decir, un anciano, lideraba esta familia en general para poder trabajar este territorio en sí. Luego hubo lo que son las formaciones de consejos imperiales, que son junto a los incas, que fue la distribución de la tierra, cómo ellos elaboraban la tierra, cómo ellos la procesaban, también cómo era la que existían diversas propiedades privadas también, que en el Estado intervenían también todos los aspectos de la vida social y doméstica que tenían en ese momento. También hubo lo que es la ingeniería, cómo ellos representaban lo que es la ingeniería, cómo ellos desarrollaban y cómo ellos encontraban en sí un capital para poder desarrollar esta ingeniería, cómo practicaban sus esculpidas, que son en sí lo que es una montaña, cómo ellos desarrollaban lo que es una montaña en sí, donde todos sus elementos arquitectónicos se basaban en lo que es la ingeniería civil, donde fueron empleados para la naturaleza en general. Como observa en pantalla, ya le identifiqué que esta es la imagen en sí referente a lo que es el Machu Picchu. Luego vinieron cómo ellos elaboraron sus puentes, diversos modelos de puentes, diversidad en la construcción de sus puentes, tanto colgantes como de troncos, como de piedras, como de brolla, como de puentes flotantes. Tenían diversidad de puentes en las cuales ellos utilizaban para poder trasladarse de un lugar hacia otro. Ellos elaboraban diversos modelos de puentes para poder trasladarse de un lugar a otro. También ellos elaboraban también los que son los caminos por su anchura, por sus miles de kilómetros, que hacían ellos para poder informar hacia otra persona cómo hacían ellos con los caminos, qué hacían. Mándeme, disculpe, no la ¿Qué escuché. hacían esto? Ya, ellos elaboraban los caminos, ¿verdad? Pero ¿para qué ellos Ujú. elaboraban estos caminos? Eh, para llevar información Ya, llevar información. ¿Y cómo ellos llevaban información? por un mensajero. Ya, por un mensajero. ¿Solamente era un mensajero que llevaba la información o eran varios? Yo digo que eran varios. Eran varios, ¿verdad? Porque aquí como le indica, usted lo leyó, ellos se transmitían los mensajes de forma oral, relevándose cada 20 kilómetros en sí. Cada 20 kilómetros existía un mensajero, de la cual el uno le indicaba la información al otro y así sucesivamente hasta llegar la información donde tenía que llegar. Este es un mapa, como puedo observar. Este es un mapa donde está en sí los caminos costeros, los caminos interiores, las conexiones y las ciudades incas. Cómo ellos en sí tenían estas diversas adaptaciones para poder llevar información hacia el camino indicado en sí. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al tema? ¿Está entendible el tema? Sí, me está entendible. Ya, muy bien. En plataforma ya está la actividad que usted tiene que realizar. La tarea también ya está en la plataforma. Ok, Miss. Ya, muy bien, Briana. Este ha sido el tema de hoy. Que tenga una bonita tarde. Igualmente, gracias. Ya.